Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Disculpen por el pequeño atraso que tuvimos al inicio, pero ya estamos arrancando. La Alianza por una Vida Digna y Surcos Digital les damos una cordial bienvenida a este foro. Uno de los objetivos principales de la Alianza por una Vida Digna y de Surcos es fomentar procesos de democracia participativa en diversos ámbitos de la base social, comunitaria e institucional del país. En este sentido, los medios de comunicación constituyen un elemento cultural y político estratégico en nuestras sociedades y una herramienta para fomentar la democracia participativa. En Costa Rica y en muchas otras partes del mundo, muchos medios han estado tradicionalmente bajo el control de las élites económicas y políticas, con un enfoque predominantemente comercial y con un carácter monopolístico. En nuestro país existen vínculos muy fuertes entre los medios de comunicación de mayor peso y los intereses de sectores empresariales y políticos hegemónicos. Pese a que han existido y existen medios en el sector público, los mismos han ido perdiendo terreno en el contexto de las tendencias neoliberales predominantes. En este contexto, desde hace varias décadas, han aparecido medios de comunicación alternativos, en buena medida a partir de la experiencia de radios comunitarias. Estas radioemisoras han surgido en la región como respuesta a necesidades de base social diversas, incluyendo la defensa de los derechos humanos y también iniciativas de educación popular. En Costa Rica se han dado experiencias de este tipo muy positivas y en muchos casos son poco conocidas fuera de sus comunidades. Algo interesante de estos medios alternativos es que tienen una fuerte base colectiva y comunitaria, con muy variados matices y enfoques, pero que se caracterizan por el común denominador de su naturaleza colectiva, dando voz a diversos sectores y fomentando procesos de base comunitaria. Las profundas transformaciones tecnológicas en la comunicación han generado un escenario de cambios acelerados, donde las opciones virtuales han abierto posibilidades novedosas, en las que las plataformas de Internet coexisten con la radiofonía y la televisión tradicionales. La posibilidad de fortalecer medios comunitarios se enmarca en procesos de base social dirigidos a fomentar la democracia participativa. Son instrumentos que permiten construir un entramado que alimenta la participación en temas de relevancia nacional. Surgen entonces interrogantes tales como ¿de qué manera se puede promover este tipo de iniciativas comunitarias de comunicación? ¿Cómo favorecer que se conviertan en instrumentos de democracia participativa y que tengan un enfoque colectivo y no individualista? ¿Y qué procesos se deberían gestionar desde la política pública y las organizaciones para fomentar estos medios? Bueno, para analizar este tema, la Alianza por una Vida Digna y el medio digital Surcos, hemos organizado este foro titulado Medios Comunitarios y Democracia Participativa. En el foro se presentará una panorámica general sobre este tema y escucharemos los testimonios de dos personas quienes participan en medios de base comunitaria en el país. Nos acompañan esta tarde como panelistas Sebastián Fournier, quien es coordinador de Onda UNED, integrante de la Red MICA y corredactor de la iniciativa Ley Participativa de Radio y Televisión. También nos acompaña Janet Rojas, quien ha tenido una participación muy activa en el colectivo Abriendo el Surco, en la zona norte del país. Y Fabián Alvarado, quien es ingeniero en sistemas, comunicador y gestor de La Potente Radio TV, un proyecto de comunicación alternativo. Les damos una cordial bienvenida a la panelista y los panelistas y les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a este foro. Agradecemos también a Hazel Garro por su apoyo en la logística de esta actividad. También nuestro agradecimiento al colega Marvin Amador, profesor de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, por su asesoría en la organización de este evento. Saludamos asimismo a todas las personas que nos siguen a través del Facebook Live de Surcos y les comentamos que una vez concluidas las presentaciones de las personas panelistas, pasaremos a una fase de preguntas y comentarios, por lo que las y los invitamos a que coloquen sus comentarios en el chat del Facebook Live de Surcos. Damos entonces inicio al foro escuchando la presentación de Sebastián Fournier. Bienvenido, Sebastián, y adelante. Muchas gracias, José María, y de verdad un agradecimiento a Surcos por esta oportunidad de conversar de un tema
que tal vez con todo este advenimiento, digamos, de los medios digitales, de las plataformas, se ha ido como desvaneciendo esa discusión, pero de alguna forma han sido esas plataformas y esas herramientas tecnológicas las que de alguna forma le han ido poco a poco dando voz nuevamente a las personas. Hay que recordar que, digamos, Costa Rica es un país que cuando abre los ojos a la comunicación y empiezan las iniciativas de radio allá por los años 20 con la primera emisora de Costa Rica, NRH, que fue del señor Amando Céspedes, que fue incluso benemérito de la patria y también el que hizo la primera grabación de cine en el país. Desde esa época hasta ahora, Costa Rica tuvo una historia muy rica de medios, digamos, de gestados desde entusiastas de la comunicación, que empezaron a crear estas emisoras de radio y posteriormente, a partir de los años 60, canales de televisión. Y tal como en muchas sociedades del mundo, especialmente con el advenimiento de la televisión, ya se había comenzado a observar el poder que los medios de comunicación podían tener sobre el desarrollo de un país y por eso se había comentado sobre la necesidad, la importancia de que pues Costa Rica tuviera una diversidad de medios de comunicación. Incluso cuando se empiezan a plantear las primeras iniciativas de televisión en el país, en el gobierno de José María Figueres Ferrer, este, se habla de que la televisión debía ser exclusivamente pública incluso y con un enfoque educativo y cultural. Es hasta el gobierno del señor Trejos que ya se abre más bien a la televisión privada, donde se funda Teletica, que es el primer canal de televisión costarricense que opera al aire. Y a partir de ahí, mayoritariamente la televisión adquiere un carácter privado. No es hasta el año 79 que finalmente se funda el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, y digamos en el caso de la radio, también hay un desarrollo, más o menos la radio comienza siendo mayoritariamente privada y es más o menos en la década de los 40, bueno, en los 30 creo que hubo alguna emisora católica gestada desde la iglesia, pero ya en los años 40 es donde se empiezan a gestar lo que se llaman algunas radios culturales. Una de las primeras fue Faro del Caribe, que era una emisora y sigue siendo una emisora protestante, la primera o la segunda, me parece, en español en el mundo latinoamericano, de corte protestante. Y empiezan a surgir luego una serie de emisoras como la radio de la Universidad de Costa Rica, y más o menos en los años 80 surge la iniciativa de crear el ICER, el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, que buscaba crear una serie de pequeñas emisoras culturales a lo largo del país. Terminaron siendo 15 y estas 15 emisoras culturales pues tenían una junta directiva gestada desde las comunidades, en teoría, ¿verdad? Y además difundían un programa que se llamaba El Maestro en Casa, que procuraba la educación de los pueblos, ¿verdad? Y justo en los años 80 también es una época políticamente muy movida en el país y hay mucha intervención de parte de los Estados Unidos y mucho interés de parte del gobierno de Luis Alberto Monge de que el país tuviera em, algún tipo de presencia, digamos, de medios en las zonas rurales, ¿verdad? Porque había el temor de que las ideas en ese momento del gobierno sandinista de Nicaragua penetraran en la población de la zona norte, especialmente de nuestro país. Y es ahí donde surgen una serie de iniciativas para crear emisoras de radio, digamos, de corte supuestamente comunitario, pero pues que en algunos casos pues sí, se permitía cierta participación de la población, pero una vez que las ideas de esa población no eran compartidas por algún canon político de la época, inmediatamente las paraban, ¿verdad? Entonces, no se puede hablar de que en el país hubiera realmente una creación de emisoras con algún corte genuinamente comunitario. Uno de los proyectos más importantes fue gestado desde la Iglesia Católica, que tuvo una serie de emisoras, Radio Chorotega, en su momento Radio Sinaí,
y por supuesto Radio Santa Clara, de la que por supuesto Janet y los compañeros nos pueden hablar mucho más, pero de emisoras católicas que en algún momento los obispos de la época permitieron que fueran utilizadas con una visión pastoral de forma comunitaria como parte de la misión pastoral de la Iglesia Católica en esas zonas del país. Y entonces de ahí surge Radio Santa Clara, que para mí es uno de los ejemplos, digamos, más robustos de mientras la Iglesia lo permitió, de una participación comunitaria para crear contenido en medios de comunicación. Y lamentablemente en el año 2017 nos tocó ser testigos de que en el momento en que cambió la visión del obispo de turno, simplemente cercenó el proyecto de la radio y ahí murió, digamos, la faceta comunitaria de Radio Santa Clara. Entonces, ¿y por qué es importante que existan medios comunitarios? Y los medios comunitarios, algunos dicen, no, es que eso son radios comunistas y un montón de cosas. Es totalmente, digamos, falso que comunitario sea igual a alguna ideología, sin importar cuál ésta sea. Ahí nos mencionan también de una radio de Ecos del 56, que claro, era una emisora partidista, en ese caso comunista, y en ese caso, pues tenía alguna participación comunitaria, pero sí, han habido muchos medios de comunicación, digamos que en diferentes épocas, este, digamos como que cumplieron un papel más abierto, más no orientado al mercado. Y es que los medios comerciales, por su naturaleza, y usted estudia los medios comerciales en cualquier lugar del mundo, no importa si se va a Turquía, si se va a, se va a Estados Unidos, se va a cualquier lugar del mundo, los medios comerciales siempre se comportan de la misma manera. O sea, simplemente tienden a enfocar la mayoría de su contenido en algún enfoque más de entretenimiento, ¿verdad? O sea, lo que importa es aumentar el rating porque la fuente de financiamiento de esos medios son los comerciales. Entonces, ahí lo que importa es tener la mayor audiencia de gente posible, pero como ese medio de comunicación además está cruzado con los intereses de los anunciantes, ¿verdad? Que suelen ser los grandes anunciantes los que sostienen los medios de comunicación y en muchas ocasiones además grandes empresarios que son parte de estos anunciantes también son los dueños de los medios de comunicación. Entonces, siempre esos medios tienden a tender a comportarse de una manera más, digamos, políticamente conservadora y tienden a estar más aliados a ciertas élites políticas del país. Entonces, los medios comerciales tienden a tener esa línea, digamos, más ideológica, tendiendo hacia la derecha, digamos, y tienden a descuidar a muchos sectores de la sociedad. Este, Hay algunos países en donde existen medios comerciales de izquierdas o, digamos, más vinculados a tendencias especialmente socialdemócratas en Europa, pero la tendencia mayoritaria a lo largo y ancho del mundo es que los medios comerciales tienden a ser más de derechas, ¿verdad? En el caso de los medios comunitarios, generalmente tienden a responder a los intereses de diferentes comunidades a las cuales sirven. Y hay diferentes modelos de medios comunitarios. Muchas veces la gente cuando habla de medios comunitarios solo piensa tal vez en América Latina o así, pero por ejemplo, el país donde más robustos son los medios comunitarios en el planeta Tierra es Australia. Digamos que nadie podría acusarlo para nada de ser un país comunista ni de izquierdas, ¿verdad? Es un país, digamos, políticamente súper conservador. Y es un país, digamos, en donde más o menos el 40% de la población australiana aún hoy se sigue considerando oyente de medios comunitarios en el día a día y lo considera su principal fuente de información. Entonces, los medios comunitarios en un país como Australia son súper importantes porque es un país muy grande, tiene más o menos el tamaño de Estados Unidos, pero tiene 20 millones de habitantes, entonces imagínense lo esparcida que está la población, ¿verdad? En este país. Y entonces en cada comunidad alejada se han ido creando emisoras y hay una política pública de que cada 50.000 habitantes que compartan algún elemento identitario pueden acceder al derecho a pedir la posibilidad de tener un medio comunitario. 50.000 personas, imagínense, ¿verdad? En Costa Rica
cualquier pueblo o ciudad pequeña con más de 50.000 personas tendría derecho a un medio comunitario. Un lugar como Ciudad Quesada tendría derecho como a 4, ¿verdad? Si nos vamos a Pérez Celedón, creo que unas 5. Si nos vamos a Cartago, 3 o 4, o 5, no sé, habría que hacer el cálculo poblacional, pero o sea, cada 50.000 personas hay derecho a un medio. Y todas las poblaciones originarias, en el caso de Australia, tienen derecho a un medio comunitario. ¿Por qué? Porque ahí funciona mucho el voluntariado y funciona mucho también lo que es la promoción de la cultura. Un medio comercial, una radio comercial, por ejemplo, no se va a arriesgar a poner música, digamos que no consideren segura. ¿Por qué? Porque cada canción que una emisora comercial pone al aire conlleva el riesgo del perillazo, ¿verdad? O sea, de que la persona que está escuchando la emisora no le guste lo que escuchó y pone otra cosa. Entonces, la música más experimental, más folclórica, más rural, más, ¿verdad? No mainstream, no vendida desde las grandes disqueras, esa música no es música segura, es un riesgo. Y entonces los dueños de emisoras comerciales tienden a comportarse excluyendo este tipo de contenido de sus radios, porque su criterio es tener la mayor audiencia para poder vender publicidad. Entonces, un país, digamos, que tiene poca prevalencia de radios comunitarias, también tiene poca industria cultural, porque los nuevos artistas no tienen a dónde exponer su material para darse a conocer, ¿verdad? Y entonces eso, incluso en términos económicos, o sea, si nos ponemos desde el punto de vista neoliberal y economicista, es una mala idea, porque económicamente Costa Rica nunca se ha dado la oportunidad de que haya el surgimiento de una economía naranja decente. La economía naranja es la que se sustenta en la cultura. Entonces, la existencia de medios comunitarios y de medios públicos que promuevan el contenido cultural es también una buena idea en términos económicos. No es como dicen alguna gente, digamos, de derechas diciendo, no, es que cuando, ¿verdad? Eso es una pérdida de plata y de recursos del Estado que no lleva a ninguna parte. No, eso es totalmente equivocado. Es urgente y necesario que en una economía robusta exista una industria cultural fuerte y eso fomenta el turismo y eso fomenta un montón de cosas que también funcionan desde el punto de vista puramente económico, ¿verdad? Eh, si no veamos, y creo que es uno de los casos más icónicos, el caso de Turquía, un país del cual hace 5 o 10 años no sabíamos absolutamente nada, nadie lo tenía en el mapa, y gracias a que el gobierno turco, que además, bueno, tiene sus fines políticos en la región y geopolíticos y toda la cosa, pero el gobierno de Recep Tayyip Erdogan tuvo esa visión de decir, vamos a meterle plata a la industria de la televisión y la música y demás. Y hoy toda América Latina se paraliza a las 9 de la noche para ver una novela turca, ¿verdad? ¿Cuánto le está generando eso a la economía de ese país? Un montón de plata, ¿verdad? Y un montón de turismo y de, digamos, generación de una imagen internacional importante. Entonces, es estratégico invertir en la cultura. Y para que la cultura pueda crecer, tiene que haber medios comunitarios en donde la gente pueda experimentar con diferentes contenidos y hacerlos crecer. Por supuesto que en términos de democracia y libertad de expresión, los medios comunitarios también generan ese espacio, digamos, donde las comunidades pueden hablar de los problemas locales. Y ya lo veíamos antes del apogeo de las redes sociales en las zonas rurales, digamos, existía una visión desde las comunidades de que ellos prendían los medios y solamente veían los problemas de la platina en San José y las presas y un montón de cosas que no les interesaban. Y realmente las situaciones que ocurrían en las comunidades, la gente no las podía acceder, ¿verdad? Hoy, poco a poco, ese rol, digamos, local, lo han ido cumpliendo las famosas páginas de Facebook, ¿verdad? Entonces uno se va a cualquier pueblo del país y entonces usted está en Bagaces y probablemente usted pone Bagaces Informa o Bagaces Noticias o Bagaces lo que está pasando o algo y aparecerá un medio local que cubre las noticias de Bagaces, que suelen ser medios lamentablemente bastante sensacionalistas, ¿verdad? Son ahí los muertos del día y ese tipo de cosas,
pero por lo menos hay un medio que está informando de lo que está ocurriendo en la comunidad. También le ofrece, digamos, a los anunciantes locales, a la pulpería del pueblo y demás, darse a conocer a su audiencia. Eh, pero sobre todo son espacios para que la gente hable y aprenda de su comunidad y comparta y demás. Y además, quienes estamos de lejos, también podemos tener información de lo que está pasando en una región en particular. Hemos visto el rol tan importante que los medios locales han jugado, por ejemplo, estos días en los grandes desastres naturales que han ocurrido. Y entonces podemos observar, bueno, qué pasó ayer en Sarapiquí. Bueno, los grandes medios tendrán algunas de las tomas de lo que está ocurriendo en Sarapiquí, pero probablemente esas tomas incluso vienen de medios locales, ¿verdad? Entonces, son espacios de comunidad que se han ido, con el auge de las redes sociales, se han ido volviendo cada vez más importantes, pero eso no quita ni desmerita el hecho de que esos medios locales deberían tener derecho a acceder a frecuencias de radio y de televisión. La radio y la televisión siguen siendo relevantes y muchas personas me dicen, pero ¿para qué si ya estamos en la época, digamos, digital? Ya a nadie le importan las frecuencias, nadie oye eso. Vean, en una sociedad pocas personas saben el valor de las cosas como la gente que trabaja en las bolsas de valores, ¿verdad? Y comercian con cosas ficticias, prácticamente con acciones y cosas de estas. Y uno de los puestos de bolsa más importantes del país se llama Transcomer, o una de las empresas que maneja finanzas en el país se llama Transcomer. Y Transcomer acaba de gastarse un dineral en adquirir el grupo Extra. Y no solo en adquirir el grupo Extra, sino adicionalmente adquirió una serie de frecuencias de radio, dos para ser exacto. ¿Ustedes creen que una empresa de puesto de bolsa estaría invirtiendo esas cantidades abismales de plata en comprar un grupo de comunicación y de comprar frecuencias de radio si ellos no vieran en las frecuencias un valor económico? Por supuesto que las frecuencias siguen teniendo un valor, si no, no veríamos estas cosas, ¿verdad? Y también hemos visto un interés marcado de esta administración en particular de Rodrigo Chávez en, digamos, cambiar el status quo de las frecuencias de radio y televisión. Sabemos que hay un distanciamiento importante entre los medios tradicionales de Costa Rica y el gobierno de Rodrigo Chávez. Entonces, digamos, de alguna manera, Rodrigo Chávez ha enfocado parte de su discurso con respecto a las frecuencias de radio en aprovechar el final de los concesiones de radio y televisión para como hacer un cambio en las frecuencias de radio y televisión. En un encuentro que tuvimos con la UNED, con decenas de medios regionales en San Carlos, el pasado mes de septiembre, se nos anunció de parte de la señora ministra, doña Paula Bogantes, que todas las frecuencias de radio y televisión de este país van a ser subastadas al mejor postor a partir de mediados del próximo año. Por un lado, hay algo positivo y es que el status quo no va a permanecer igual como siempre ha sido. Pero por otro lado, es bastante preocupante que la subasta sea el único mecanismo de otorgamiento de frecuencias, porque ¿qué pasaría si viene, no sé, un empresario ahí, un jeque de los Emiratos Árabes Unidos y dice, yo quiero comprar todas las frecuencias? Y tiene la plata para hacerlo. ¿O qué pasaría si un empresario estadounidense llega y hace lo mismo? ¿O queda repartido el espectro de radio y televisión entre un empresario emiratí, un chino y un estadounidense? Y a partir de ellos, ellos manejan el discurso público de este país. Entonces, ni uno ni lo otro, ni es bueno que el status quo de las frecuencias se mantuviera tal cual ha estado durante tantos años, pero tampoco es correcto que estemos ante digamos, ante una toma de las frecuencias de parte del mejor postor, porque eso a lo que probablemente va a llevar es a que cada vez, si ya las voces de los medios estaban muy limitadas, cada vez se limiten más y cada vez sea más difícil para estos nuevos artistas, para la industria local y obviamente con mucha más importancia para las voces de los pueblos acceder a las frecuencias de radio y televisión y a un discurso, digamos, público, robusto y que todos podamos escuchar, que no esté mediado por quién tiene acceso a Internet y quién no, ¿verdad? Porque siempre el Internet, pues, es un medio
muy importante y toda la cosa. Pero en el momento que usted agarra un carro y empieza a bajar el surquí, hasta ahí llegó Internet. Lo único que funciona es la radio y la televisión. Bueno, la televisión no porque vas en un vehículo, pero la radio es tu fuente de información durante el paso por el surquí. Y ese es un ejemplo, digamos, como para evidenciar que hay muchas comunidades que tienen las mismas circunstancias. No hay ninguna fuente de acceso a Internet cerca, ¿verdad? Es cierto que con la entrada de esta tecnología Starlink es más accesible tener Internet en zonas rurales alejadas y probablemente eso va a crecer con los años. Sebastián, 3 minutos. Ujú. Claro, excelente. Pero siguen siendo las frecuencias de radio y televisión, digamos, esa forma democrática en la cual todos y todas podemos escuchar o ver esas señales. Y es un bien de manial, es un bien que nos pertenece a todas y todos. Y terminando mi reflexión y de por qué las frecuencias y los medios comunitarios hoy son tan importantes. Primero, para crear un medio comunitario y pensarlo como medio, usted sabrá que a partir del momento en que lo encienda 24 horas al día, 7 días a la semana, tendrá que tener contenido allí. Y es por eso que estos medios de comunicación facilitan la organización popular en torno al uso de la palabra. Y eso genera comunidad. Las páginas de redes sociales las crea quien sea y entonces tienden al individualismo. Lo otro es que la creación de medios comunitarios favorece los acuerdos y la conversación comunitaria. Las redes sociales están diseñadas en función de los algoritmos y los algoritmos son una serie de procesamientos matemáticos, de fórmulas matemáticas que se dedican a mostrarnos a nosotros cada vez más puros contenidos con los cuales nosotros previamente estamos de acuerdo. Se llama la cámara de eco. ¿Qué significa? Que muy probablemente si yo empiezo a ver mi feed de cosas y yo veo el feed de Janet o el de Fabián o el de José María, me voy a dar cuenta que cada uno está viendo un contenido completamente diferente al otro, porque el contenido que yo veo está de acuerdo conmigo y el que ve José María está de acuerdo con José María y el que ve Fabián está de acuerdo con Fabián. ¿Qué genera eso? Que cada día tenemos menos capacidad de escuchar al otro, porque quien sea que piense diferente a nosotros no nos sale en el feed de Facebook. Entonces, cada vez somos más incapaces de tolerar a quien piensa diferente. Y los medios comunitarios son una de las oportunidades más grandes que tenemos de volver a escuchar a las personas que piensan diferente y de readquirir esa capacidad de llegar a acuerdos con ellos y ellas. ¿Por qué los acuerdos ahora en la política se ven casi imposibles? Porque todos y todas cada día estamos más alejados de lo que piensa el otro y somos más incapaces de ponernos de acuerdo para crear algo conjunto. Y en la medida en la que la humanidad pierda esa capacidad de crear cosas en conjunto, y de crear cosas en común, serán los tagarotes y los grandotes los que cada vez irán más tomando el poder y cada vez menos será la gente con más dificultades la que pueda organizarse para lograr sus objetivos. Y lo más triste de todo es que esa gente que está en las condiciones más difíciles es la que tiende políticamente a apoyar las opciones que más las afectan. Y eso lo podemos ver a lo largo de todas las democracias del mundo. Entonces, en un contexto político tan delicado como el que estamos viviendo, yo creo que la creación de medios comunitarios y esa habilidad de volver a conversar, de poder descubrir las voces locales, de descubrir nuevas comunidades, nuevas formas de pensar, es más importante que nunca. Y ya sea a través de las frecuencias o con un modelo transmedia que combine frecuencias con redes sociales y otros medios de comunicación, debe haber un reforzamiento de esos medios locales, ojalá robustos y profesionales para que garanticemos que la información que sale de ahí es cada vez más creíble y apoya a la construcción y no a la destrucción de la democracia. Con eso cierro y más bien a escuchar gente que está haciendo muy bien las cosas, tanto Janet como Fabián, y muchísimas gracias a Surcos por esta invitación. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Ahora le doy la palabra a Janet Rojas para que nos comente sobre la experiencia de abriendo el surco y el trabajo que han hecho en su región. Adelante, Janet, tiene la palabra. Tiene que conectar el micrófono, doña Janet. Ahora sí.
Perdón, se le volvió a desconectar el micrófono. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí la Ay, escuchamos. Adelante. bueno, disculpen, es que a mí me come la tecnología. Buenas tardes a Sebastián, agradecerle a José María la invitación, a Sebastián y a Fabián, y por supuesto a todos los que a través de este medio de Facebook Live nos comparten esta noche con nosotros. Agradecida con ustedes por invitarnos al colectivo, soy parte del colectivo Abriendo el Surco. Nosotros no podemos hablar de Abriendo el Surco sin hablar de Radio Santa Clara, porque Abriendo el Surco nace precisamente Radio Santa Clara. Radio Santa Clara nace en el 84, en febrero del 84, y nosotros nacemos el 10 de mayo. Ya está resuelto lo del audio. Nosotros nacemos el 10 de mayo, entonces Abriendo el Surco nace una emisora, como bien lo decía Sebastián, de corte católica, pero de corte cultural, la emisora de la fe, cultura y progreso. Un sacerdote joven, con la idea también del padre Sancho, que está pensando en el proyecto. Llega un sacerdote joven, el padre Marcos Solís, con un pensamiento precisamente de hacer un sistema de comunicación donde todos participemos, una emisora que nació con la ayuda de los y las agricultoras, porque los primeros que empezaron a manejar controles y todo eran agricultoras, eran de La Tigra, de Valle Azul, y Abriendo el Surco nacen y viajan precisamente. A los primeros compañeros viajaban a pie, se hacían llegar a pie porque estaba la emisora pequeñita, en una casita pequeñita en Santa Clara de San Carlos, un transmisor bastante potente que decía el padre José que prendía sin encender el radio, pero realmente, entonces Abriendo el Surco nace un programa campesino por primera vez. A nosotros, cuando nos tocó un micrófono, realmente a uno le daba temor, porque generalmente la comunicación no estaba en manos precisamente de los y las agricultoras. Pero bueno, decir que iniciamos en un momento precisamente donde la zona era bien cultiva con el tema, todo el tema de Nicaragua. Nace Radio Santa Clara con todo el tema lo que era la tierra, las tomas de tierra. Entonces, Abriendo el Surco acompaña la marcha, que fue una cambio de cultivo, que unos préstamos que se hicieron para sembrar cacao, que fue un fracaso. Entonces, los cacaoteros viajaron, y Radio Santa Clara y Abriendo el Surco caminaron precisamente con los y las agricultoras. Nosotros no solamente nos pusimos a hacer un programa o a conducir un programa, nosotros acompañamos todas las luchas pro tierra, nos hacíamos presente en el lugar, acompañamos las luchas, muchas luchas también, no solamente. Recuerdo los Tijos de Upala, recuerdo Bambusal. Hicimos una vez un programa en las aceras de la municipalidad, porque precisamente por conveniencias políticas, les tocaba el juicio a los compañeros de Bambusal, les tocaba en Heredia, pero no, los trajeron a Zarapiquí para que estuvieran como alejados con menos gente. Por cierto, muy amañado el juicio ese, pero bueno, lo cierto es que nosotros apostábamos a dos cosas. Nosotros dábamos a conocer todo lo que pasábamos en las comunidades, acompañábamos las luchas de las comunidades, precisamente las tomas de tierra, denunciábamos a través de la participación, porque Abriendo el Surco no nos limitábamos a hacer nosotros locución, que por cierto fuimos aprendiendo también a hacerlo de nuestra manera, a hacer radio de nuestra manera. Les costó mucho cuando nos daban capacitación,
darnos un guión, porque nosotros creamos como la misma forma de hacer radio. Entonces, nosotros acompañábamos las luchas, pero también nos hacíamos presentes y también motivábamos todo lo que era la participación en canto, poesía, todo lo que era la parte de la expresión cultural. Entonces, Abriendo el Surco nace precisamente para defender, promover la cultura campesina en todos sus aspectos, y también nace en un momento donde el tema de retomar, porque es de retomar y de recuperar las tierras que le pertenecen realmente al que las siembra, estaban tierras en manos de poca gente, y esos Abriendo el Surco acompañó todas esas luchas. Precisamente acompañamos luchas también como luchas contra el TLC. Nosotros decimos que no solamente hablábamos, sino que nosotros nos embarriábamos, salíamos a, a ir a la calle, salimos a las calles, estuvimos por 19 años acompañando también la lucha y sí, de la lucha contra la minería de oro a cielo abierto en la zona de Cruzitas. Caminamos, hicimos caminatas, hicimos frente a la casa presidencial, muchas veces presentes con los y las compañeras de los sindicatos y educadores que también éramos parte de esa gran lucha. Pero bueno, decir que Abriendo el Surco fue el primer programa. Abriendo el Surco enseñó a raíz los micrófonos de la cabina. Nosotros fuimos los primeros que salimos a las comunidades a sacar los programas. Nosotros salíamos y compartíamos con la comunidad, salíamos desde el viernes, desde el sábado, porque el programa era de los domingos de 7 a 8. También tuvimos un microprograma que se hacía todos los días de 10 minutos, donde se iba denunciando y divulgando todo lo que era lo que se hacía, y también todas las políticas, ¿verdad? También todas las políticas de gobierno de turno que estaban en deterioro, ¿verdad? De nuestro sector campesino, también nosotros las denunciamos. Entonces, Abriendo el Surco, en Abriendo el Surco, a veces llegaron a pedir un programa nuestro porque se habló de un tema político, porque se hizo una denuncia, o porque entonces había mucho interés de que Abriendo el Surco y Radio Santa Clara, que fue una emisora que se le fue arrebatada al pueblo, porque Radio Santa Clara, hay que decir que se desarrolló con el Club de Amigos, se desarrolló también con corresponsales. Entonces fue arrebatada no solamente un programa, fue arrebatada una emisora, fue arrebatada a la región una emisora que realmente le pertenecía, precisamente porque el sistema político, económico y religioso que tomaba en ese entonces no le servía nuestra voz, y por eso a nosotros nos quisieron condicionar, pero realmente la riqueza que nosotros en Abriendo Surco y la experiencia cumplimos 40 años como colectivo, porque nosotros sí es cierto que nos sacaron de una emisora, nos arrebataron la emisora y nos sacaron de un programa, pero nosotros Abriendo Surco nunca se ha detenido. El colectivo Abriendo Surco sigue trabajando porque nosotros hemos hecho más que hacer un programa. Hemos acompañado luchas, pero también nosotros hemos acompañado luchas, hemos seguido haciendo los convivios musicales, encuentros con músicos, y que son parte de nosotros, son parte de la asociación, también se convirtieron en parte de la asociación nuestra, y hemos también seguido denunciando de manera escrita o de manera, bueno, ahora estamos retomando por las redes sociales, y con un proyectito también de Puntos de Cultura que nos apoyó con unos equipos, porque nosotros realmente en la radio nos daba todo lo que eran los equipos y el técnico, y entonces también decir que, bueno, el padre Marcos es un buen administrador, no solamente porque nunca nos condicionó, nunca nos puso condiciones para trabajar, siempre
el espacio nos dio esa libertad de poder divulgar la forma, el programa, hacerlo de forma como nosotros lo hacíamos, y también nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Decir también que parte también en nuestra experiencia también desde una relectura desde el Departamento Ecuménico, el DEI también nos ayudó mucho con la formación, por supuesto, y la formación de Radio Santa Clara y el corte de Radio Santa Clara, el pensamiento del padre Marcos, que era un pensamiento de integrar, porque no solamente estábamos nosotros, estaba también, después nace el programa Voz de Mujer, nace este programa Hablemos Claro, o sea, la radio tenía participación en las luchas también, porque eran divulgados los foros, divulgaba todas las actividades que denunciaban, y yo creo que hay por esas razones que nosotros decimos, el poder político y económico y también religioso fue el que acalló a Radio Santa Clara, porque no les convenía que dijéramos en luchas como denunciábamos todo lo que hacían las piñeras en la zona de Pital. Bueno, ahora también por acá por Guatuso están las piñeras, pero lo cierto es que no le convenía al sistema político económico una emisora que fuera contra precisamente contra ese sistema. Por eso, cuando nosotros se hizo el cambio apareció que ya, bueno, Radio Santa Clara pasaba por primera vez, el obispo era presidente de la emisora, era el que coordinaba la emisora. A nosotros nos llamaron, primero nos dijeron que, bueno, no iba a cambiar nada. Después a nosotros nos llamaron y nos dijeron que nosotros teníamos que pasar por un filtro lo que decíamos, y a lo que nosotros respondimos que nosotros no íbamos a, no, i- no nos íbamos a dejar condicionar, que nuestro programa tenía un corte y que iba a seguir siendo igual. Entonces, y que nos ateníamos a las consecuencias. Y por eso precisamente el obispo José Manuel Garita, que fue el coordinador en ese entonces, no le servía nuestro pensamiento igual. Repito que no fue solamente Abriendo Surco, fue una emisora que fue secuestrada, que era del pueblo, porque el pueblo construyó mucho, aportó muchísimo a esa emisora, en el sentido de que ya era una emisora que ya era nuestra de alguna manera, aunque perteneciera, porque también somos laicos y también somos parte de la iglesia, pero bueno, que no se escuchó en ese sentido. Pero lo cierto es que la experiencia de Abriendo Surco fue una experiencia muy rica en participación. Nosotros hacíamos también talleres hacíamos de lo que nos enviaban recetas de medicinas, hicimos talleres de medicina con la gente que aplicaba las plantas medicinales, hicimos un concurso de recetas de plantas medicinales, y después hubo un encuentro. Por medio de Abriendo el Surco, los cantautores se conocieron desde, desde Parrita hasta San Carlos, de Aguas Claras hasta por todo realmente gente que vivía bien largo, se hicieron amigos, se visitaban para Semana Santa, se visitaban para diciembre. Entonces, realmente Abriendo Surco fue un enlace entre los y las agricultoras de diferentes partes del país. También nosotros éramos participábamos en organizaciones como algunos compañeros en organizaciones de OCA Nacional, otros en organizaciones campesinas, la UNA, fuimos parte. Entonces, Abriendo el Surco, no nos limitábamos solo a hacer un programa, realmente nosotros, bueno, hacíamos talleres con niños y niñas, hacíamos talleres sobre los derechos del niño cuando iba a ser, y la niña cuando iba a ser en septiembre, y hacíamos tallercitos y ellos exponían, participaban en la radio. Nosotros tenemos jóvenes y que han participado, y bueno, y ha pasado muchísima gente por Abriendo Surco, realmente el colectivo Abriendo Surco ha pasado muchísima gente. Y algunos, tenemos varios que ya no están, hoy con nosotros porque se han ido, pero se han ido, ¿verdad?
han fallecido y bueno, se han ido físicamente porque en presencia y nos dejaron un legado de canciones y de música y experiencias y de todo lo que aportaron al colectivo de Abriendo el Surco. Entonces, nosotros no, repito, no lo limitábamos a hacer un programa, nosotros salíamos a, a las comunidades y escuela. También teníamos la participación por teléfono. A veces participaban hasta 11 personas llamando por teléfono. Celebramos el programa 1000, hicimos una actividad muy, muy linda del programa 1000. Celebramos el programa 1000 y fue una actividad muy linda. Realmente, y no fue fácil, sí, no fue fácil que nos arrebataran la emisora porque, no porque Abriendo el Surco o el colectivo perdiera, sino porque perdimos la oportunidad de toda la región y la gente nos llamaba y nos preguntaba, pero ¿cuándo van a volver a aparecer ustedes? Perdimos toda la región, un medio de comunicación donde no se podían dar a conocer todo lo de la región y no de embalde, fue una región. Y cuando nosotros empezamos a llegar a la emisora y vimos que los pergaminos que tenía el padre Marco por su participación a los derechos humanos, al ambiente, a todo que tenía la radio, por la programación que teníamos, y nosotros vimos que eso lo cambiaban por Cristos con sangre, por imágenes de Cristos sangrientos, ¿no? Entonces, estaba claro y yo, como lo dije en algún momento, cuando me preguntaron, yo dije públicamente y lo repito hoy, me declaro atea del Dios que Garita pregona en ese sentido, porque yo creo en el Dios que se embarriala con el pueblo, como dice lo del buen samaritano. Y entonces, y como dijo un compañero también, quiero decir las palabras, ahorita se me escapa el nombre, pero un compañero de la región dijo, con el padre Marcos sentimos el paso de Dios por San Carlos, porque precisamente padre Marcos hizo, hizo, hizo que la emisora, le entregó la emisora, que la gente fuéramos la que participáramos, que dijéramos y denunciáramos y anunciáramos las cosas que íbamos avanzando y también las cosas que nos aquejaban. Pero bueno, estos gobiernos no hablamos de colores políticos, sino que el sistema político de este país, que bueno, que está tan maleado y tan corrupto, no le conviene ese tipo de programación. Es el que maneja y ha venido manejando también todas a su conveniencia y para los y las agricultoras parece que nos quieren desaparecer. Ahora vemos que nos hablan de la Agenda 2030 y cómo nos quieren también desaparecer por completo, porque cada día nos ponen más impuestos, cada día nos ponen más recortes, cada día, y por supuesto que no les conviene que programas comunitarios, emisoras comunitarias, que denuncien todo lo que está pasando, sigan presentes en la zona o en la región o en el país. Muchas gracias, Janet, por ese testimonio con esa experiencia tan importante que desarrollaron y siguen desarrollando ustedes. Damos la palabra a continuación a don Fabián Alvarado para que nos presente su experiencia. Adelante, Fabián, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, José María. Gracias a todos los que organizan esta linda actividad, qué importante. Escuchando a doña Janet, mis respetos para toda esa gente bonita que tuvo esa lucha. Me imagino que fue bastante duro perder el esfuerzo de tantos años, tanto sacrificio, porque uno estando dentro de un medio comunitario sabe lo difícil que es poder tener una audiencia que crea en el proyecto. Y creo que eso es lo que cuesta más.
de conseguir, ¿verdad? De que las personas que en este caso ahora lo siguen a uno, ¿no? En redes sociales, puedan creer en el proyecto y crean en la veracidad de cada una de las palabras que uno está diciendo como medio de comunicación. Para mí es un privilegio estar con Sebastián y con doña Janet. No la conocía, pero desde ya le digo, la admiro porque esas personas, pero yo las amo, yo siento una gran admiración por esas personas que existen en cada uno de los rincones de nuestro país. La Potente Radio TV nace en más o menos en el 2019, en octubre. Es un proyecto que nace a partir de un sueño, literalmente un sueño que tuvo mi hermano Mariano Alvarado Picado, donde él me dice, Fabián, bueno, mami había muerto años atrás, unos 2 años atrás. Entonces me dice, soñé con mami y mami me dijo que creara una radio aquí en Acerrí y que se llamara Radio Acerrí. ¿Usted me puede ayudar? Bueno, le digo yo, Marianito, que me llamó por teléfono, le digo, está bien, yo le ayudo, pero deme tiempo el fin de semana. Lo que podemos hacer es crear un espacio en internet. Yo le enseño a usted a utilizar las herramientas, la música y todo eso, y usted se la juega solito. ¿Está bien? Me dice, sí, está bien. Y así, a partir de ese sueño, se creó un medio de comunicación que ya tiene 5 años, con una visión muy honesta, muy transparente y muy, muy comunitaria. He logrado a través he logrado porque al final uno es el que tiene que estar corriendo a la parte de dirección, pero al lado mío hay un montón de gente, de personas, de colaboradores. Tenemos 16, 17 colaboradores actualmente que no es que estén completamente de lleno en la Potente, sino que ellos tienen su trabajo en la mayoría. Unos sí están con 100% con el proyecto. Y esos que están trabajando, entonces los fines de semana, si hay transmisión, se apuntan a hacer cámaras o a hacer conducción de programas, a participar en programas. Entonces al final es un proyecto que pues es a la base, ¿no? 17 colaboradores, pero este año eh, he tratado de integrar a más personas capaces que hay en el pueblo de Acerrí. Recordemos que, bueno, la Potente nace en Acerrí, ¿verdad? Es un pueblo al sur de San José. Es un pueblo muy diferente porque a pesar de estar tan cerca de la capital, mantiene muchas cosas rurales, ¿verdad? Mantiene tradiciones, comidas y bueno, entonces eso ayuda a que el medio de comunicación pueda brindar una plataforma o una gama de colores y de sabores para que mucha gente pueda entender qué es Acerrí y qué sienten los acerriceños, los de cepa, cuando hablamos de Acerrí, cuando queremos divulgar. Entonces, se abrió también para que otras personas que tal vez no son del equipo principal de la Potente, por decirlo así, puedan tener sus espacios siempre de una manera muy profesional, muy honesta y muy con mucha delicadeza de lo que se vaya a decir. Entonces tenemos personas que pueden tener hasta 70, 80 años o 60 años que hacen programas. Hasta hemos tenido chicos, el año pasado, por ejemplo, tuvimos chicos del colegio del CTP de Acerrí, que estamos hablando de chicos de 12, 13, 15 años que tenían un programa del colegio. Entonces, esos, cuando yo miro o expreso y hablan de una radio comunitaria, pues yo digo es eso, o sea, una radio comunitaria tiene que enfocarse a cómo brindarle esas plataformas, abrirle las puertas a esas personas para que puedan expresar y tener una voz. Ahora, fácil no ha sido. ¿Cuál ha sido el mayor problema? Bueno, no hablemos de problemas, sino de obstáculos, por decir de alguna manera. Es mantener el proyecto con la misma calidad con la que inició, o mejor, pero también económicamente estable. Esto quiere decir que si nosotros alquilamos un local en un lugar de Acerrí, ese local va a generar un gasto económico para poder llevar a nuestros invitados para que se sientan cómodos. Si tenemos una página web, pues el hospedaje de esa página web va a generar un costo económico. Si tenemos que pagar la luz, si tenemos que pagar el agua,
que si tenemos que pagar impuestos. Eso es, digamos, o ha sido el mayor reto para la potente Radio TV, porque, como lo dijo Sebastián minutos antes, la radio comunitaria no está enfocada en hacer dinero. La radio comunitaria está enfocada a llevarle, en este caso, las noticias de una forma muy profesional y cero amarillista, de llevarle las cosas buenas de la comunidad y también de decir las cosas que hay que mejorar. Y eso implica que a veces el gobierno local de turno puede ser que no esté de acuerdo con nosotros. Y puede ser que le moleste que le digamos, mira, ustedes hicieron esto y eso según la ley no está correcto. Entonces, esas cositas van implicando que, pues, de una u otra manera, tener una separación completa. Porque doña Janet lo decía, nosotros tenemos un corte y aquí nadie nos va a decir cómo vamos a decir o qué vamos a decir cuando ella hablaba del ejemplo de ella. Nosotros también tenemos un corte. Y si tenemos que denunciar cosas que están sucediendo en el gobierno local o en una empresa que incluso podría ser patrocinadora de la potente Radio TV, lo vamos a decir. Y es parte de las cosas que hemos agregado en el contrato cuando firmamos un contrato con alguna empresa de acerrín y le decimos, mira, hay una cláusula que dice, este contrato no nos limita a que hablemos bien de usted. Si por Y o X motivo tenemos que hacer una noticia que pueda hacer que perjudique su marca, lo vamos a hacer. Entonces, ahí lo dejamos estipulado, porque para nosotros, como medio de comunicación, la veracidad de lo que digamos y lo que nos cree la gente es lo más importante. Es el punto de quiebre para decir, es un medio de comunicación igual a todos los que hay, vamos a hablar, no a todos, a la mayoría de los que hay en Costa Rica, o este sí está marcando una diferencia y lo está haciendo de una manera muy responsable. Entonces, vean qué importante esa parte. Ya mezclé la parte económica con la parte de tener una libertad de prensa, una forma de expresarnos sin que nos limiten. La parte económica, pues ahí vamos, porque entonces Sebastián decía, pero es que un medio de comunicación no puede cobrar medio millón, 1 millón, 3 millones por 30 segundos como lo hacen otras empresas grandotas de Costa Rica, que tienen su frecuencia de radio y que tienen su frecuencia de televisión. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en una parte rural comunitaria y tenemos que enfocar esos ingresos o esos gastos o esa inversión que va a hacer ese emprendedor a eso, aterrizarlo a Acerrí en este caso. Entonces, tenemos unos paquetes realistas a Acerrí, pues eso a veces no cubre con lo que uno desea para solventar el proyecto. Entonces, hemos buscado ciertas maneras de cómo equilibrar toda esta situación, pero sin duda yo le digo que parte del éxito, que si puedo hablar de éxito, pues muy humildemente les digo que nosotros estamos muy contentos con el progreso del proyecto, es tener un equipo humano comprometido, casado y que ame el proyecto. Cuando usted tiene personas que amen el proyecto, ya no se convierte el proyecto de Fabián ni de Marianito cuando soñó aquello, sino se convierte el proyecto de todas esas personas, el camino se está haciendo bien. Porque el día de mañana, cuando uno no esté, el proyecto va a seguir. Y al final eso es lo que uno quiere. Dejar una huellita en esa esquina, en ese cantón y alrededores, porque ya abarcamos más cositas, no solo Acerrí, que sirva para ejemplo para otras comunidades y que sigan luchando por tener un medio de comunicación. Hay peligros. Actualmente nuestro medio de comunicación está 100% en redes sociales y en página web. ¿Por qué es peligro? Porque, por ejemplo, si el día de mañana Mark Zuckerberg de Facebook dice, voy a cerrarle la página a la potente Radio TV porque me da la gana, lo puede hacer. Y estos 50 y resto de mil de seguidores que nos ha costado mucho conseguir con noticias honestas y verdaderas y con mucho profesionalismo, se fueron al carajo. Entonces,
Eso es un gran peligro. Igual lo puede hacer YouTube, igual lo puede hacer Instagram. Entonces, tenemos que buscar cómo no depender de las redes sociales. Ahorita estamos 100% dependiendo de unas redes sociales y estamos buscando cómo tener una conexión directa con nuestros seguidores sin depender 100% de las redes sociales. Son peligros. La libertad de prensa son peligros, pero siempre hay que tenerla. Aunque no tengamos que comer en el medio de comunicación, y aunque estemos debiendo facturas, no nos vamos a vender a ningún gobierno local de turno. Para mí eso es muy importante. Yo prefiero primero cerrar, si fuera el caso, la potente antes de vendernos a un gobierno de turno para hablar bien de ese gobierno que esté. Eso no va a suceder en la potente. Luego, hay una cuestión que hemos experimentado este año y es que aunque uno no quiera tener problemas como medio de comunicación, los va a tener y los hemos tenido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted dijo, mira, un vecino, sin decir nombres, eh, tiró unos muebles en Corazón de Jesús y los dejó allá, pues nosotros consideramos que eso es una actitud incorrecta, que es una actitud que podemos corregir, que otras personas pueden leer la noticia y pueden decir, mira, vamos a evitar este tipo de actos y lo vamos a publicar. Eso ya ha ocasionado roncha, incluso con los vecinos. Vean qué interesante, con algunos. Entonces, y lógicamente a nadie. Yo considero que el ser humano, por más que usted le maquille las palabras, si le dice las cosas de frente, la verdad de frente, no le va a gustar. Por más profesional y por más bonito que usted le diga, puede ser incómodo para esa persona. Y pues en algunos casos pasa. En algunos casos nos ha pasado, no son la mayoría, pero nos ha pasado. Entonces, también es una forma de educar. Mira, nosotros, nuestro objetivo nunca va a ser hacerle daño a usted o a usted o a usted. Vea la noticia, no está enfocada a eso, sino está enfocada a que, ¿verdad? Evitemos esa conducta. Si ustedes ven que alguien lo hace, por favor, llámele la atención o hable con la persona. Mira, pasa tal día el camión de la basura X, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante. Hoy por hoy, la potente Radio TV ya no es una radio, ya es también televisión por IPTV, a través de la potentecr.com. En febrero vamos a estrenar un proyecto que nos ha costado mucho, pero estamos muy, pero muy emocionados, que es que se adquirió una serie francesa, sí, allá de Europa, que costó mucho dinero para nosotros, porque recuerden que somos una radio y televisión comunitaria, que fue doblada a través de un equipo humano y una empresa costarricense que se llama FNX Studio, que queda en Acerrí, que nos hemos aliado y que logramos ya doblar entre 2 a 3 proyectos de otros países, doblado, o sea, doblar algo que viene en otro idioma y que ese doblaje sea utilizado en América Latina. Para mí, yo le digo a los chicos, eso ya marca un precedente. Ni Teletica ni Repretel lo han hecho y nosotros con un presupuesto muy bajito lo hemos logrado. Entonces, sí, a veces hay que cacarear los huevos, como quien dice, hay que decir las cosas que nos han costado mucho, no para rajar, sino para que la gente sepa que estamos trabajando para mejorar y para crear algo muy diferente y que no es más de lo mismo. No es, como decía Sebastián, no es una página que se creó, no es hacer informa X, no sé si existe esa página, o la página que ahora muy comúnmente se utilizan, ¿verdad? De que Moravia informa o Desamparados presente, lo que sea. No, esto es un medio de comunicación y lo manejamos muy seriamente. Y yo creo que la experiencia ha sido muy bonita. Creo que este trabajo junto con la humildad de hacer las cosas y tener los pies en la tierra ha logrado frutos hermosos a través de todos sus colaboradores y que seguiremos haciendo noticias que tal vez no gusten, seguiremos haciendo noticias que gusten. Por ejemplo, en septiembre vestimos a la Piedra de Acerrí, que es una roca grandísima que hay allá en una montaña de Acerrí de 100 metros, la vestimos con los colores de la bandera de Costa Rica y eso fue a dar hasta Guanacaste, incluso fuera del país.
se hizo viral, la gente le encantó. Esas son las cosas que a nosotros nos encanta como colaboradores, como equipo, marcar una diferencia, ojalá positiva, a través de la potente Radio TV. Y con esto suelto micrófonos. No sé si hay preguntas. Si quiere, don José María, usted es el que dirige ahí las preguntas. Muchas gracias. Bueno, Fabián, muchísimas gracias y muchas gracias a Janet y a Sebastián por sus muy interesantes y estimulantes exposiciones. Bueno, efectivamente tenemos bastantes comentarios y preguntas y agradecemos a las personas que han puesto sus comentarios en el chat. Voy a proceder a leer algunas de ellas y compartir las preguntas con nuestra panelista y nuestros panelistas. Tenemos un saludo de Radio Pocosol TV. Muchas gracias a las amigas y los amigos de Radio Pocosol por estar siguiendo esta transmisión. Don Lorenzo Cambronero menciona que es muy interesante el tema. Don Gerardo Badilla menciona en los años 70, 80, los sacerdotes jóvenes intentaron que las emisoras católicas promovieran programas de discusión popular, que se hablara de luchas sociales. Sin embargo, el arzobispo Rodríguez Quirós les puso una serie de trabas. Martín Rodríguez Espinosa nos dice, dos cosas son el derecho de las comunidades y el financiamiento. El acceso a frecuencias para las comunidades ha encontrado una fuerte oposición. Y dejo esta pregunta para ustedes, ¿puede ser autosuficiente una radio comunal? Martín Rodríguez también nos dice, una comunidad no puede participar de subastas frente a grandes empresarios, imposibles. Don Gerardo Badilla nos comparte que hace 15 años fundamos, dice don Gerardo, en Moravia, la plataforma social Moravia, con el objetivo de denunciar una serie de irregularidades en la municipalidad y dar educación política. Logramos un espacio en Radio La Fuente con el apoyo de la heladería Malabasi, pero nos quitaron el apoyo aduciendo que el programa tenía un tinte rojo, porque denunciamos situaciones irregulares, inclusive con la construcción de Plaza Lincoln y otras denuncias. Don Martín Rodríguez dice, hace unos años participé de un proyecto que se llamó La Hora de los Movimientos Sociales, pero era alquilando una hora diaria en una radio. Cada día era un sector social, sindical, migrantes, mujeres, indígenas, jóvenes agricultores. Eso demostró la necesidad de espacios de radio. Al final el tema económico acabó con el experimento. Algunos no pudieron seguir pagando. Don Lorenzo Cambronero dice, podemos decir que es el primer programa campesino del país, se refiere a Abriendo el Surco. Don Marvin Amador, a quien nuevamente agradecemos por el apoyo en la organización de este foro, dice, en tanto programa de base comunitaria y campesina, con posiciones y planteamientos claros y directos defendiendo esas visiones, Abriendo el Surco marcó pauta y abrió camino de la radio en Costa Rica. Eugenia Salazar le agradece a Janet por mostrarnos el recorrido histórico y valiente en el ejercicio de sus luchas y comunicación presente. Don Lorenzo Cambronero le hace una pregunta a Sebastián. ¿Cómo o en qué situación estamos con lo del espectro radiofónico? ¿Se ha alcanzado algo? Queda esa pregunta pendiente para Sebastián. Y luego hay varias personas, José Marín, Martín Rodríguez y Karen Zúñiga, que le envían un saludo muy cordial a Fabián y a Sebastián y elogian el trabajo de la potente Radio TV. Vamos a ver si tenemos algún otro por aquí. Correcto. Don Marvin Amador tiene dos comentarios que voy a leer y una pregunta. Dice un comentario para pedirle a cada expositor que comente al respecto. Históricamente los medios han estado bajo el control de quienes detentan el poder político y económico y han sido herramientas para el lucro, casi nunca para la educación y para volver normales los intereses políticos e ideológicos del sector empresarial. Esto se ha normalizado y cualquier otro modelo se ve como una propuesta chavista. ¿Qué piensan al respecto? Y en otra oportunidad, don Marvin nos dice una pregunta para Sebastián y para Fabián. ¿Qué se podría hacer para asegurar que los actuales medios ciudadanos en redes e internet trasciendan las miradas subjetivas y hagan un abordaje serio y riguroso de la información? Y finalmente cierro este otro comentario de Eugenia Salazar, que dice, gracias Fabián por la apertura a un medio que se ha convertido en un espacio de gran alcance para las personas habitantes y más allá. Admiro el compromiso, la creatividad, la empatía y la cercanía con la gente del pueblo y de otras comunidades, mostrando lo mejor de la parte cultural, social y las noticias de sus habitantes. Gracias y sigan adelante. Estos son los comentarios y preguntas que hemos recibido por el momento en el chat. Ya mencioné algunas preguntas que quedan planteadas
para Fabián, Sebastián y Janet. No sé quién quiere abordar alguna de las preguntas que se han elaborado o si quieren que se les repita alguna. Había una, don José María, que era si podía autosostenerse económicamente hablando el proyecto. Esto no lo mencioné, pero por ejemplo, de los 5 años que tiene la potente, 3 años, yo, yo puse dinero de mis, bueno, corrijo, mi esposa y yo colocamos dinero y te puedo decir que varios millones de colones para que se mantuviera solo, pero también les puedo decir que el cuarto y el quinto año se ha logrado sostener por sí solo, que es lo que queremos, ¿verdad? Porque nadie quiere perder dinero, sino que se mantenga, no ganar, como dije, ¿verdad? No es que vamos a lucrar con esto, pero que sí se pueda mantener para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Cambio. Muchas gracias. No sé si Sebastián o Janet quieren referirse a alguna de las preguntas que han efectuado en el chat. Bueno, y si quiere yo le entro a la conversación. Bueno, vamos a ver en qué estatus está el tema del espectro radioeléctrico. En este momento, digamos, el estatus es de que se logró cuestionar el status quo de las frecuencias y se logró que desde el gobierno se aceptara que la forma en que se habían repartido las frecuencias hasta ahora no era la correcta y que había que crear una nueva. Eso se logró. Y también se logró, y es un término que suena muy raro para la gente que no conoce la parte técnica, pero se logró que la SUTEL adoptara un criterio de que las emisoras pueden estar a 200 kilohercios. Y me explico qué es eso. Qué sé yo, tomamos una emisora como Radio U, por ejemplo, la Universidad Joven, 101.9. La emisora que está abajo es 101.5 y supuestamente la 101.7 no se podía usar. De muchos esfuerzos que hemos hecho durante muchos años, se logró que se aceptara técnicamente que esas frecuencias intermedias se podían usar. Eso duplicaría la cantidad de emisoras de radio disponibles y abriría muchos espacios para poder distribuir esas nuevas frecuencias de manera democrática, plural y como queremos, ¿verdad? Y abriría mucho espacio para medios comunitarios. También se logró que se hiciera una consulta y más de 90 medios dijeron estar interesados en frecuencias de radio y televisión. Entonces se denota un interés y ya se logró multiplicar, al menos en el papel, la posibilidad técnica de tener emisoras, con lo cual podríamos duplicar las emisoras de radio sin quitarle nada a nadie. Y eso creo que sería la manera más democrática de distribuir las cosas. Lamentablemente, el camino que eligió este gobierno para la repartición de las frecuencias fue la subasta. Y esa es la parte que se perdió, digamos, y que es bastante importante porque si se hace una subasta de frecuencias, lo que va a primar es el bill metal, ¿verdad? Y no realmente, digamos, como el interés comunitario. Hemos hecho una petitoria al gobierno de que por favor reconsidere esa decisión. Hasta ahora la respuesta no ha sido positiva. Pero bueno, guardamos la esperanza de que en algún momento la razón entre en las cabezas de la gente y si este es un gobierno que dice en su discurso que apoya a las zonas rurales y a la costa en vez de a la rica y todos esos discursos políticos, bueno, esperaríamos que esos discursos políticos se plasmen en una agenda mediática genuina, ¿verdad? Y esa agenda mediática pasa por brindar oportunidades reales para que las comunidades accedan a frecuencias. Entonces, esperaríamos que ese discurso político se plasme en una realidad y que haya sido, digamos, como un error de concepción de parte del gobierno y que corrijan el rumbo. Eso, pues, es una esperanza que no se pierde. Y ojalá que ese sea el camino que se elija desde el lado político, porque si no, lo que haríamos es empeorar la situación en vez de mejorarla, ¿verdad? Sobre si los medios comunitarios pueden ser sostenibles, creo que hay casos como Australia que demuestran que hay medios que tienen décadas de ser sostenibles siendo comunitarios. Y en general siempre, en cualquier sociedad en donde la concepción de los medios sea comercial, obviamente la educación y la cultura dejan de ser importantes, porque desde el punto de vista puramente comercial y empresarial,
Solo si el dueño del medio tiene interés personal en la cultura, va a apoyar la cultura. Y ese es el gran dilema, el gran problema. Por eso es importante que existan medios comunitarios o medios públicos, pero adecuadamente financiados. El problema del CINAR, por ejemplo, es que es un medio público, pero que está obligado a generar sus ingresos a través de pauta. Yo no sé si ustedes sabían que los salarios de la gente que trabaja en el CINAR, más de la mitad de los salarios dependen de cuánta pauta colocan al mes. Entonces el CINAR todos los meses está en déficit para poder pagar salarios. En una situación como esa, es lógico que el CINAR sea incapaz de generar contenido cultural y educativo. Se va a enfocar en transmitir los toros y en hacer alguna revista para meter pauta y se va a comportar como un medio privado. Pero todas las licitaciones tienen que salir por SICOP, entonces tampoco va a desempeñarse bien como medio comercial. Entonces no es ni chicha ni limonada y por eso es que tenemos un CINAR devastado en este momento y a punto del cierre técnico, porque esa es la situación que tiene. Entonces, para poder tener medios educativos y culturales, la sociedad tiene que elegir financiarlos. Y eso es una conciencia que tenemos que tener como ciudadanos y ciudadanas. Si a nosotros todo nos parece un gasto y estamos de acuerdo con el discurso neoliberal de que todo hay que recortarlo, pues recortamos y nos quedamos sin nada. La sociedad inglesa, por ejemplo, que fue donde se escribió la teoría de Adam Smith, ¿verdad? Del capitalismo, eligió otro camino y eligió que los medios públicos debían ser financiados y eran importantes para el país. Y entonces cada persona que tiene un televisor en Inglaterra paga 100 libras al año, que más o menos anda por 60 o 70 mil colones al año. Los 60 millones de ingleses pagan ese monto al año, pero bueno, a cambio tenés la BBC, ¿verdad? Y tenés un medio robusto, cultural y así. En América Latina, no sé si han tenido acceso a la televisión alemana, DW, se ven varias cableras, tienen un contenido de altísima calidad, pero los alemanes pagan un impuesto por tener televisión y ese impuesto es el que paga esos medios. Entonces, si los costarricenses y las costarricenses no estamos dispuestos a invertir en nuestros medios, y es que la ventaja de un medio que se financia con impuestos es que no responde a los anunciantes, responde a las audiencias. O sea, realmente tiene que responder a la gente o la gente se va a encargar de quitarle el financiamiento. Entonces, eso cambia totalmente la perspectiva y por eso los medios públicos como la BBC o la DW tienen contenidos tan buenos y los medios públicos latinoamericanos o los mismos de Estados Unidos son tan malos, porque el modelo de financiamiento es el que determina el medio. Y por supuesto los medios comunitarios, pero de nuevo, como lo dice Fabián, depende de la determinación de una comunidad de sostener ese medio. ¿Verdad? Y ahí vemos la determinación, por ejemplo, de Janet y de toda la gente allá en San Carlos que hacían el club de amigos, ella lo mencionó en la exposición, el club de amigos de Radio Santa Clara, y en ese club de amigos de Radio Santa Clara hacían turnos y la gente hacía tamalitos y los vendía y entonces con esos tamalitos se financiaba la radio, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un esfuerzo comunitario. Y de nuevo, si no estamos dispuestos a darle ese amor y ese cariño a nuestros medios y esos medios no responden a nuestros intereses, de lo que va a pasar es que vamos a terminar rodeados de puros medios comerciales que solamente nos van a decir lo que le interesa a los anunciantes y a la gente que pone la plata en los medios. Y a veces uno ve anunciantes que tienen miles de anuncios al día y uno no entiende cómo eso vende lo suficiente para pagar esos anuncios. Así que hasta yo me temo que hay otras platas detrás de esa pauta publicitaria y entonces son otras platas y otros grupos económicos los que realmente están determinando lo que vemos y lo que escuchamos. Y eso, señoras y señores, es bastante preocupante, ¿verdad? Muchas gracias. Yo tenía una pregunta para Janet, porque hace poco que tuvimos la oportunidad de estar con Marvin y con Sebastián allá en San Carlos, eh, eh, me percaté de que pese al cierre este que Janet menciona de Abriendo el Surco, hay una nueva iniciativa, hubo apoyo del Ministerio de Cultura para abrir un canal de YouTube, si mal no recuerdo, y continuar con este esfuerzo. Tal vez Janet nos podría contar cómo va esa iniciativa. Yes. Tiene desconectado el micrófono, Janet.
Bueno, Ya, ahora. no, nosotros, yo decía, tal vez fue que me apresuré. Nosotros realmente abriendo Surco como colectivo nunca nunca dejamos de estar en las comunidades, porque siempre hacemos el convivio de las comunidades y generalmente es un compartir donde solamente nos llega el músico y el poeta, si nos llega la familia, entonces es un compartir. Uno por ahí con un proyectito que se hizo. Bueno, quiero también decir que Abriendo el Surco, el caso de Abriendo el Surco, nosotros nunca tuvimos publicidad y bueno, el padre Marcos nos aceptó, pero era como, nosotros no pagábamos, por supuesto, por el espacio radio, pero era como una ayuda, pero sí teníamos un espacio que tampoco nos pagaba. Entonces, nunca contamos, muy pocas veces contamos con proyectitos pequeños, la mayoría de veces, y ahí son 40 años lo que cumplimos nosotros con esfuerzo. Nunca faltó un lugar a donde hacer las actividades y nunca faltó nosotros mismos, uno una cosa y otro otra, y los músicos por su cuenta llegaban y entonces esa parte, ¿verdad? Siempre se gestionó, se autogestionó y la sostuvo, como yo lo decía, al inicio se sostuvo. Pero nosotros sí tenemos un programa y adquirimos unos equipos, porque nosotros nunca tuvimos equipos, los equipos eran de la radio, unos equipitos chiquititos, y cuando nosotros salíamos a transmitir, siempre la radio nos facilitaba tanto el técnico como, y si no, los equipos de transmisión. Ahora tenemos unos equipos y sí estamos, tenemos una página y sí estamos nosotros, eh, hemos sacado algunos programas en Facebook. Pero ahorita lo que nos está apoyando Sebastián es en la parte técnica, porque nosotros estamos en esa parte, estamos un poquito aprendiendo, digamos, a manejar el equipo, porque repito, nosotros nunca fuimos técnicos, nosotros llegábamos a hacer el programa y la parte técnica, la radio la facilitaba. Entonces estamos en eso, pero sí, nosotros no hemos dejado no hemos estado queditos, digamos, nosotros y queditas, hemos estado igual buscando gente, Marvin Amador nos apoyó con unos tallercitos de comunicación, hace, ¿qué? Hace 2 años, creo, o hace un año. Y hemos estado ahí, Sebastián también nos ha apoyado y hemos estado ahí, haciendo actividades, nunca nos hemos quedado y celebrando siempre los aniversarios de Abriendo Sur y comunicando. Estuvimos también Excelente. en un intercambio estuvimos en un intercambio en Puerto Viejo de Limón, donde visitamos 2 zonas indígenas y estuvimos en un intercambio con gente de la zona de un programa que se llama, es que ahorita se me olvida, es un podcast, ay, algo, ahorita se me olvidó, pero sí, estuvimos compartiendo, sí. Muchas Sí, sí, gracias. estamos caminando, digamos, seguimos. Qué bueno, excelente noticia. Yo tenía otra pregunta para Fabián y Sebastián. Digamos, en el caso de una comunidad que quiera desarrollar un proyecto de una radio comunitaria, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuáles los elementos básicos que se necesita para arrancar con un proyecto de eso? Aparte de la voluntad que ahora nos habló claramente Fabián y Janet, el compromiso, pero en términos, digamos, de logística, ¿qué es lo que se necesita en términos de la frecuencia, en términos de equipo, en términos de inversión? Para tener una idea más o menos y que pueda ilustrar alguna comunidad que esté pensando en un proyecto de este tipo. Ok, técnicamente, don José. Técnicamente, económicamente, sí, digamos que técnicamente, económicamente y en términos de frecuencia. Ujú. Bueno, algo importante que tal vez no mencioné, desde un inicio nunca empezamos en un local alquilado, empezamos en un cuartito de la casa donde vivía mi mamá y mi papá, que está con vida, bueno, mi papá sí está con vida, y ahí estuvimos como 1 año y medio, 2 años, y poco a poco nos fuimos dando a conocer en la comunidad. Eso es algo muy importante. La gente, y por lo general el costarricense o el tico, pretende que con 1 año ya las cosas se solucionaron o ya tiene lo que quiere, ¿no? Esto, y más que todo en lo que es redes sociales, se ocupa de mucho tiempo.
mucha paciencia y mucha estrategia. Entonces, en resumen, a nivel técnico, pues sí, se ocupa micrófonos. Ahora puedes empezar con un celular y un micrófono de celular. Eso es una inversión mínima. Se requiere que tenga compromiso de acostarse 10, 11, 12 de la noche, ¿verdad? Porque si es un medio de comunicación, la noticia no espera al día siguiente, la noticia es en el momento, y a veces nos escriben a las 8 o 9 de la noche, mira, se está quemando una casita en tal lugar, y allá vamos algunos a cubrir la noticia. Por ejemplo, la lamentable noticia que sucedió ahorita de cuestión de hace una semana atrás, de la avioneta que se estrelló lastimosamente, donde murieron 5 personas, muy dura esa noticia. Nosotros fuimos de los primeros que divulgamos la información responsablemente, ¿verdad? Porque es algo muy delicado. Entonces, estar muy, muy consciente de que esto va a generar un cansancio mental. Y también hay algo, don José, que no mencioné, que es que en las redes sociales cualquier persona te puede comentar. Y cuando digo cualquier persona, puede ser un perfil falso que te ofenda directamente y que esté escondido detrás de ese perfil, y que entonces está en uno como medio de comunicación y como persona, tratar de no darle pelota, como quien dice, a ese tipo de comentarios, porque van a salir siempre, y a como va creciendo el medio de comunicación, con mucho más razón van a salir esos tipos de comentarios. Entonces, creo también que es importante unirse. Si una comunidad quiere hacerlo, únanse 3, 4 personas, hablen honestamente del proyecto, sean muy directos y decir, bueno, nuestro objetivo no es hacer dinero, o sí, es hacer dinero, entonces vamos a cobrar esto y esto es para ganancias, taca, 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 o no, esto es lo que cobramos para poder mantener lo que les decía, pagar la luz, taca, taca, qué cámaras. Nosotros actualmente pues tenemos un equipo que ya es un poquito más robusto, ¿verdad? Son 4 o 3 cámaras un poquito más profesionales. Hemos adquirido micrófonos también profesionales. Yo ahorita no estoy ubicado en la radio. Yo vivo en Tres Ríos, imagínense, don José, tengo que viajar casi que todos los días hasta Cerrí, que ahorita con las presas son hasta 1 hora, ¿verdad? Entonces, eso también creo que demuestra el sacrificio. No, la palabra correcta no es sacrificio, el compromiso que uno hace en medio de comunicación. Cambio. Muchas gracias. Aquí tenemos 2 comentarios más de Marvin Amador. Dice que el nuestro ha sido un apoyo desde la Universidad de Costa Rica. Acaba de destacar el papel que las universidades públicas, en este caso la Universidad de Costa Rica, ha jugado promoviendo este tipo de iniciativas y en general promoviendo acciones desde las comunidades. Y luego don Lorenzo Cambronero recuerda que la emisora que Janet estaba recordando se llama Voces del Caribe. Bien, no tenemos más comentarios o preguntas en el chat. Creo que vamos llegando entonces al final de este programa, que ha sido realmente muy estimulante, muy informativo y muy valioso de parte de la Alianza por una Vida Digna y del medio digital Surcos. Les damos las gracias a Fabián, a Sebastián y Janet por haber compartido sus visiones, sus experiencias. Los felicitamos y la felicitamos por el trabajo que se realiza. Y a todas las personas que nos han seguido a través del Facebook Live de Surco, pues también nuestro agradecimiento. Yo me quedaría como punto final con esa reflexión que planteó Sebastián en un momento, en el sentido de que las radios comunitarias y este tipo de medios comunitarios fomenta la cohesión, fomenta el enfrentamiento del disenso desde una base respetuosa, fomenta la escucha del otro y de la otra, por lo tanto fomenta espacios de vida democrática que mucho necesitamos en nuestro país. De manera que pues este programa ha tenido este foro ha tenido como objetivo recoger estas experiencias y también estimular a otras comunidades del país pues a que sigan estos caminos para fortalecer la democracia participativa en Costa Rica. Don Y José, tal sí, vez señor.
terminar, Adelante, claro. quería hacer un feliz anuncio parroquial, como dicen. No, desde la UNED, bueno, estamos trabajando y la idea es que un nuevo medio público de antena surja el año entrante, que sería el canal 16 de televisión de la UNED. Por ahora nos pueden seguir a través de Onda UNED en cualquier red social. Ustedes ponen Onda UNED, tal como está escrito aquí abajo de mi información y nos pueden encontrar. Y ahí estamos desde la UNED haciendo un esfuerzo muy importante de reunir a los medios regionales de todo el país, alternativos y demás. Y cada 2 años estamos haciendo un encuentro de medios regionales. Este año fue en San Carlos y la idea es irlo rotando a lo largo y ancho del país. Y como parte de ese esfuerzo que está haciendo la UNED, ¿verdad? Que se ve como universidad en el territorio, vamos a lanzar a partir de septiembre, esperamos, puede atrasarse un poquito más, pero la idea es que sea en septiembre, lo que le llamamos un técnico en comunicación transmedia. Es una serie de formaciones profesionales en distintas áreas de la comunicación para que las personas entusiastas de la comunicación que viven en zonas rurales y en San José, por supuesto que también, puedan profesionalizarse, porque las opciones de profesionalización en comunicación están prácticamente limitadas al GAM. O sea, usted no puede estudiar periodismo, no puede estudiar técnico en sonido, no, un montón de cosas. Si usted no vive en San José, no lo puede estudiar. Entonces, la UNED quiere ofrecerle esa oportunidad a la gente. Entonces, estén atentos a las opciones de la UNED, porque esperamos a partir de septiembre ya poder tener esa oferta abierta para todo el país. Y desde la UNED estamos haciendo un esfuerzo fuerte y honesto para ser como un gran apoyo para todas estas iniciativas regionales, ayudarles en la profesionalización, porque mucha gente critica, es que los medios rurales son muy malos o lo que sea que quieran decir. Bueno, ¿y qué estás haciendo para ayudarlos, verdad? O sea, realmente hay que acompañar ese desarrollo porque crear un medio no es fácil y tener entendimiento de línea editorial, de no al amarillismo, todo ese montón de cosas y cómo sobrevivir. Ya Fabián nos hablaba de un montón de dificultades que hay y Acerrí es un lugar donde hay más o menos empresas locales grandes, ¿verdad? Ahora imagínense tratar de sostener un medio en Cahuita o sostener un medio en Guatuso, ¿verdad? O sea, el tema económico se vuelve mucho más difícil en esas zonas. Entonces, desde la UNED estamos haciendo ese esfuerzo, así que síganos, acompáñennos y únanse a las iniciativas desde la UNED, que la idea es, pues, es apoyarles y ser un acompañante en el territorio para que la comunicación rural pues sea cada vez más robusta, más grande y mejor acompañada, ¿verdad? Y muchísimas gracias por esta invitación, pues Surco siempre ha sido de esos medios, ¿verdad? Que ha hecho la diferencia y que ha contado historias diferentes desde la gente. Es un medio muy participativo también, y la Alianza por una Vida Digna, que nos ha traído temas tan importantes y discusiones país que realmente necesitamos. Así que muchísimas gracias, José María y todos los compañeros. Muchas gracias, Sebastián, y felicidades por esas excelentes noticias que nos has comunicado, que dan mucho optimismo. Queríamos comentarles también que los videos de estos foros de la Alianza por una Vida Digna y Surcos quedan en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna para que los puedan seguir, volver a verlos o compartirlos con personas que no han tenido la oportunidad de verlos, y que también recientemente abrimos en Alianza por una Vida Digna un Facebook y Instagram. Nos pueden seguir por Facebook e Instagram. Están ahí en el chat. Y pues eso pues tal vez queremos o estamos seguros de que le va a dar más proyección a este tipo de actividad. Ahí colocamos extractos de los videos y de las opiniones que han dado las personas que hemos invitado. Y bueno, este es el último foro de este año de la Alianza por una Vida Digna y de Surcos, de manera que aprovechamos para desearles a todas y a todos una muy feliz Navidad, y ojalá que el año 2025 sea muy venturoso en todo sentido y muy activo en democracia participativa. Que tengan todas y todos muy buenas noches y muchas gracias.